Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Estamos hablando hoy de tendencias de joyería, lo que sí, lo que no. Tan importante porque muchas veces, aunque no tengamos pues el presupuesto o no querramos o no nos encanta estar compre y compre ropa, los accesorios, la joyería pueden dar un look totalmente diferente y creo que es la cereza del pastel porque eleva el outfit de una manera importante. Así que vamos a ver qué sí y qué no, qué se está utilizando, qué marcas están liderando el mercado. Bueno, y quédate hasta el final porque quiero saber tu opinión. Creo que en las redes, como ustedes podrán saber, que ojalá y me sigan por mis redes, nos damos cuenta quiénes son las grandes casas que dominan el mercado de las Instagrammers en la joyería. Y bueno, obviamente tenemos a Van Cleef & Arpels con su colección de Alhambra, que obviamente ha sido, yo creo que la colección más vendida y más utilizada en Instagram, en la historia y en todas las plataformas. Ahora también tenemos colecciones muy importantes como las de Cartier, que se han visto toda la vida, que el Justin Clou, que es este tornillo que lo hemos visto durante miles de años, se ha vuelto un clásico. El Love Bracelet, que es este brazalete del amor con los tornillitos, que también es un clásico y que siempre, y les digo, nunca se irá de la moda, nunca pasará de moda y siempre va a ser un sí a las que les gusta la alta joyería. Por otro lado, también tenemos todos los tags de Bulgari en sus colecciones y a la vez las plataformas nos enseñan como una mezcla de todo lo que puedes combinar de una marca con otra. Ahora tenemos una tendencia muy fuerte en cuanto a utilizar lo que tienes también. Antes se solía guardar en bancos, se solía decir, bueno, esto me lo pongo para la boda, esto me lo pongo para el cumpleaños, como para ocasiones especiales. Yo no sé si tendrá que ver nuestra situación actual, pero hoy en día lo que tienes se utiliza para ir a desayunar, lo que utilizabas antes para un momento especial se está utilizando para el diario. Bueno o malo, me encantaría oír sus comentarios, pues también es cierto que la vida no la tenemos comprada y si hay algo que te guste, pues lúcelo, pero por otro lado, de repente hay algunos países que están un poquito más complicados y puede resultar difícil utilizarlos. Pero me encantaría escuchar si esto depende del país o depende del gusto de la persona. ¿Ustedes qué opinan? Porque de qué ha cambiado ya que las plataformas nos enseñan un lujo del diario. Oro rosado, pues ya no tanto. El oro rosado ahorita ha quedado un poquito relegado. Creo que estamos viendo más joyería dorada, joyería plateada, mucho énfasis a lo plateado. Vemos muchas piezas, pues si te gusta el dorado, dorado, si te gusta el plateado, plateado, pero el oro rosado prácticamente quedó sepultado. No estoy diciendo que no lo utilices, si a ti te gusta, utilízalo, pero si me estás preguntando, ¿es lo que viene? ¿Es lo que las casas están fabricando? Pues no, estamos un poquito dejándolo como al gusto de cada persona. Creo que todo ha sido un poquito de qué es lo que te gusta. Sin embargo, si vamos a encontrar piezas en las que vamos a invertir, pues yo te sugiero que inviertas en algo que está ahorita como más, pues no más en tendencia, pero sí que se vea más y que puedas combinar mejor. Entonces, obviamente porque va a haber más oferta de ese producto. Otra cosa que tienes que saber, que es una gran tendencia, es que hoy en día el dorado, la plata o lo plateado, pues se mezcla mucho. No es que tengas que ir match y match, o sea, solamente utilizar dorado o solamente utilizar plateado. Puedes mezclar, inclusive por ahí si tienes algo rosado y lo quieres seguir utilizando, una manera de utilizar es mezclándolo porque ahí se va a perder y vas a utilizar esta o hacer como esta forma de acomodar tu joyería donde utilizas un poquito de todo, o sea, los colores ya no importan, los metales ya no importan y creo que es algo que a algunas personas les gusta y a otras no. ¿A ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? Otra de las grandes tendencias de joyería que te harán ver súper elegante son las perlas, chicas. Las perlas no solamente vienen en joyería, sino también en aplicaciones, pantalones. Las vemos por todos lados. Pero en sí, las perlas en todos sus colores y sabores
formas, grandes, chicas, en joyería muy delicada, en joyería bastante grande, chunky, que se vea artesanal, que se vea única también. Creo que las perlas han hecho su momento en los últimos años y creo que todavía este año se va a hacer un gran énfasis en la joyería con perlas. Así que buenos regalos, creo que es una excelente noticia. Las que llevan muchos años conmigo, que mi canal antes se llamaba Perlas, Tacones y Café. Y bueno, obviamente porque me gustan mucho las perlas y creo que también es una excelente inversión en el punto de perla que tú puedas, porque es algo que vas a poder utilizarla toda la vida. Y utilizando o pensando en que también estamos mucho en la época del old money style o esta tendencia de lucir clásica o de utilizar cosas muy básicas y clásicas, pues un collar de perlas siempre lo vas a poder combinar o meterlo junto con otras cadenas o con hilos, con algo, siempre se va a ver bien. Entonces son de esas piezas que siempre son un sí. Creo que siempre debes de tener esas perlas, no importa si son de río, no importa si están formadas. Hay tantas perlas que la verdad uno pudiera hablar varias horas acerca de ellas, pero la realidad es que hoy están haciendo su agosto, decimos aquí, todas estas joyerías que usan como base la perla. Si hablamos de lo que no está muy de moda y no en tendencia, es utilizar estos sets o estos conjuntos o estos juegos. Hablemos de un collar que tenga sus aretes y todavía menos si estamos hablando de productos que se vean de un material mucho más económico. Estamos hablando que hay una gran tendencia porque la joyería se vea como de diseñador, que se vea en metales, y estamos alejándonos lentamente de esto que se vea como plasticoso, ¿no? Creo que estamos buscando elevar el estilo en esta temporada, así que estos juegos no son lo que se va a utilizar. Ahora no quiere decir que te tengas que deshacer de ellos. A lo mejor si tienes algún juego, lo que puedes hacer es utilizarlo por separado, es decir, utilizar el collar en algún momento, los aretes combinarlo con otras cosas, y esto le puede dar un poquito la salida a estos juegos que tengas de algo, ¿no? Creo que el utilizar cosas separadas es perfecto. Un sí es obviamente a todo lo que es grande, chunky, que se ve como de diseñador. A mí la verdad se me ha hecho espectacular el hecho de que Zara traiga siempre colecciones que se vean pues bastante de diseñador. O sea, si tú ves las piezas, wow, se ven súper grandes, pero obviamente todo viene inspirado desde Tiffany, estos brazaletes anchos, todas las colecciones de la alta joyería que vienen un poquito más grande. Bueno, eso hace que después veamos piezas grandes, que se vean piezas únicas y que sea un no todo lo que es como una producción en línea, ¿no? Eso que hacen como 20,000 clones de lo mismo. Eso es un no. Un sí es obviamente toda esta joyería grande que tiene figuras no muy reales, de repente geométricas, pero un poco torcidas, no sé, algo un poco más imaginario, donde utilizan los diseñadores toda su creatividad. Es cuando dicen se aventaron un muy buen sueño y eligieron unas piezas muy creativas y diferentes. Sí, habrá metales, perlas, combinaciones, y creo que también eso hace que se vean únicas y que se vuelvan un punto focal dentro de la forma del vestir. Es decir, esos accesorios se ven estupendos cuando traes lisos porque es lo que atrae las miradas. Y finalmente también se le dará mucho empuje, chicas, a todo lo que es corazón. O sea, estoy bien porque a mí me han encantado siempre los corazones. Creo que no es que tenga que comprar, ya tengo muchísimas cosas de corazón. Y bueno, puedes utilizar desde Tiffany el corazoncito, puedes ir hasta corazones grandes, voluminosos, atados con un hilo, puedes usar perlas con corazones, absolutamente todo lo que tenga que ver con corazones. También hay joyería súper delicada que todas las marcas como Van Cleef tiene, ya saben,
así como la colección Alhambra. Bueno, también hay dentro de ella una sección donde son corazones y es el corazón rojo y tiene su pulsera, tiene sus aretes y obviamente está divino, y creo que también podemos verlo dentro de lo que es un solo metal, ¿no? Un corazón de oro, un corazón plateado. ¿Ustedes qué opinan de estas tendencias, chicas? Díganme ustedes que sí, que no, que les gustó. Lo que sí debemos de saber es que es muy inclusivo esta temporada, y lo que no, pues es básicamente lo que se ve demasiado fantasioso y se ve como una producción en línea. Entonces hay que irnos como a piezas que se vean más únicas, que se vean por un lado de alta joyería, por otro lado que se vean con figuras diferentes, como de autor, como de diseñador. Y bueno, estaremos por el lado correcto para hacer que esos outfits se vean más elegantes este año y de aquí en adelante, porque creo que este movimiento va a durar un rato. Así que, chicas, gracias por haber visto todo sobre joyería. ¿Qué más de joyería les gustaría ver? Me encantaría saber. Y bueno, les mando un beso impresionante hasta allá. Un besote. Chao, chao.